¿Por qué es un misterio? Porque hay gente que no entiende el misterio de dormir. En el dormir a esto nos estamos refiriendo a los que ya murieron, pero que realmente ellos no entraron a la muerte, sino que entraron a un dormir en Dios. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Entonces aquí es donde entendemos que para el cristiano no hay del todo muerte, es un dormir profundo, y son guardados en Dios hasta el día de la resurrección, el día de la resurrección de los muertos en Cristo. Entonces por eso es que aquí dice: no todos dormiremos. Y entonces cuando llegamos a ese punto que no todos dormiremos, entonces ¿por qué dice no todos dormiremos? Porque realmente hay dos grupos: unos duermen y los otros no van a dormir. Y fíjese, bueno, porque es que estoy mencionando los dos grupos que están dentro del misterio de Dios. No estoy mencionando el tercer grupo, que son los que mueren eternamente. Pero también no crea usted que es una muerte, como dice el testigo contra Jehová, que son desechos y ya no hay memoria de ellos. No. Sino que es una muerte donde quedan separados de Dios por toda la eternidad y son puestos en un tormento. Pero de ellos no vamos a hablar hoy, aunque hable un poquito, ¿verdad? Vamos a hablar de los, no todos dormiremos, de los dos grupos, de los que no duermen y de los que duermen. Porque fíjese que esto es lo bonito de cuando uno tiene a Cristo. Parte un familiar de uno de aquí en la tierra y uno recibe consuelo de Dios y fortaleza de Dios, y no cae en la tristeza que se tiene que vestir de luto un año, ¿verdad? Y hay otros que se visten de luto y se mueren de luto, hermano, porque se ponen una vestimenta para estar con tristeza todo el tiempo, y el cuerpo no resiste la tristeza. Llega el punto donde se muere. Amén. Entonces, por eso mismo, los cristianos ni de luto nos vestimos si un familiar parte. Lo que hacemos es que si ese día lo tenemos que llorar, lo lloramos. Y si el Espíritu nos fortalece tanto que soportamos que el ser querido partió, ni lloramos. Porque tenemos una fortaleza grande en nuestro ser. Pero el problema es de que como llega el poder de la muerte, ahí está el poder de la muerte, es duro. Y solamente que uno tenga entendimiento para decir: pues si no está muerto. Mire, hermano, pero ¿cómo que no está muerto si está en una caja, en un ataúd? Sí, pero no está muerto. Por eso ya se fija que el término que la Biblia usa para nosotros dice: no todos dormiremos. Así dice ahí. Y se lo voy a leer el versículo para que usted lo pueda ver y después me regreso al punto. No todos dormiremos. He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio aquí? No todos dormiremos. Un misterio es algo que realmente usted dice: es que no lo puedo descifrar, no lo puedo entender. Pero hay misterios que nosotros los hijos de Dios ya los estamos entendiendo, porque Dios nos ha estado revelando su palabra. Entonces cuando entendemos eso, entonces decimos: aleluya, no todos dormiremos. Pero mira, aquí menciona al otro grupo. Pero todos, a ver, si están aquí, miren, estoy hablando, no todos dormiremos, pero no es para que usted cierre los ojos y empiece no es para eso, es para que usted escuche el tema, ¿verdad? Pero lo llama un misterio. Ahora, ¿el arrebatamiento de la iglesia va a ser un misterio? ¿O es un misterio? ¿Por qué es un misterio? Porque no saben cuándo, dicen, nos vamos a ir. Hermanos, ¿cuántos son casados aquí? Casadas, casados, bien casados, con escopeta y sin escopeta. Bueno, bien casados. Bueno, entonces, ¿usted sabía cómo se iba a casar? No, en el punto de cuando ya tenía la prometida, el hombre, ¿sí sabía cómo se iba a casar? Sí, puso una fecha, ¿no? Sí. Hermana, ¿usted sabía cómo se iba a casar? Sí, pues había una fecha, ¿no? Se puso el vestido de boda. Ahora, entonces las bodas del Cordero, ¿no vamos a saber cuándo van a ser? Sí.
Pero usted tal vez me va a decir, pero si pastor, pero si la Biblia dice que ni el Hijo mismo sabe el día ni la hora. Pero sí vamos a saber. ¿Cómo está eso? Algunos dicen, pastor, pues si la Biblia dice que ni el Hijo mismo sabe el día ni la hora. Pero es que ahí cuando dice el Hijo, está hablando como hombre. Como humanos, no podríamos entender esto. Pero como espirituales, sí lo podemos entender. Entonces ahí es donde llegamos a la realidad de las cosas. Mírese, como yo le dijera, fíjese hermano que tuve un sueño, voy a esperar a que se cumpla. Si es bueno, voy a esperar a que se cumpla. Y si trae parte de malo, también se va a cumplir si es de Dios. Y hermano, y se cumplió. Hay una parte que todavía no la vemos, pero lo demás se cumplió. Entonces yo dije, fue de Dios ese sueño. Mire qué tremendo, fue de Dios. Y en el sueño yo veía que yo le caía bien a la gobernadora de Morelos. Para su iglesia iba a ser como algo que no van a entender los de la tierra. Pero para los hijos de Dios, como Él ya nos declaró el misterio, por eso se ha fijado como dice el Señor. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Y usted se pone a pensar, ¿por qué como ladrón en la noche? Si Él no es ladrón. Pero Él puso un ejemplo, como una figura. Va a venir, ¿usted sabe cuando el ladrón llega a su casa? No. No, ¿verdad? Entonces Él dijo, así va a ser cuando el Hijo del Hombre venga por su iglesia. No van a saber a qué hora llegue. Pero para vosotros, dice, que le conocéis, dice, no será así. Entonces ahí queda claro el misterio. Que ha declarado el misterio, que para nosotros no va a ser algo en oculto, para nosotros ya lo sabemos que Él viene por nosotros, nosotros sabemos que Él nos va a transformar. ¿Sí me está entendiendo? Présteme atención porque le voy a preguntar. Y si no sabe, le voy a decir, hermana, estoy predicando, estoy enseñando, ponga atención. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? ¿Por qué es un misterio el arrebatamiento? Ahorita vamos al punto. ¿Por qué es un misterio el arrebatamiento? ¿No están aquí, mire? Porque es algo que está oculto a la luz de los humanos y no lo saben. Pero para la iglesia ¿seguirá siendo un misterio? Ya no, porque ya nos declaró ese misterio el Señor. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. Ahí se va a acabar esta naturaleza humana y nos van a dar un cuerpo nuevo. Amén. Mire qué bonito. Esto mortal, dice, se vestirá de inmortalidad. Esto corrupto se vestirá de incorrupción. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Mire, hermano, ya nunca volveremos a morir. Así es, amén. La muerte va a huir de nosotros. Amén. Ese es el momento. No todos dormiremos. Cuando dice no todos dormiremos, porque hay una cantidad que están durmiendo ahorita. Los que partieron hace muchos años, los que partieron hace poco con el Señor, ellos están esperando el momento en que se oiga la voz y que se oiga la trompeta también. ¿Se imagina, hermano? Que cuando se oiga eso, todos los que son de Dios salgan de los sepulcros. Y entonces se cumplirá esta palabra, dijo el apóstol Pablo. Sorbida es la muerte en victoria. Mire qué tremendo. Dice, qué bendición, hermano. Que ya ni la muerte va a poder detener a los hijos de Dios. Mire qué fuerte es esto. Hoy muchos adoran a la muerte porque piensan que adorándola ya no les va a hacer nada. Si ella está al servicio de Dios, Dios le dice, Iscamica aquel. Si no sé qué es eso, hermano. Dale muerte a aquel y lo va a ir a traer. Y se fue. Unos, dice la Biblia, que unos van a morir y después los van a resucitar en el día del juicio para confusión eterna, dice. Porque ya no para salvación, confusión eterna. Porque mientras uno tiene vida, dice la Biblia, hay esperanza. Amén. Ya muriendo, el ser humano ya no tiene oportunidad. Estando vivo todavía. Pero los que mueren en Cristo o duermen en Cristo, ellos sí tienen oportunidad. Ellos están descansando de sus obras.
Y va a llegar el momento cuando oigan la voz y para afuera de los sepulcros. Y es ahí donde nosotros entonces tenemos que entender que ese misterio ya nos lo declaró el Señor, ¿verdad? Bueno, mire, el 52 dice, ¿cómo va a ser esa transformación? En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿A cuál dice? ¿Y cuál es la trompeta final? Va a decir, bien fácil, pues la última, hermano. Pero cuando yo le digo cuál es la trompeta final, a lo que me refiero es que muchos pastores confunden las 7 trompetas de los juicios con las 2 trompetas que eran de escape. Dios le dijo a Moisés, hazte 2 trompetas de plata. Una va a sonar para que el pueblo se reúna y se congregue y se prepare, se le va a llamar voz de alarma. Entonces esa trompeta de alarma está sonando ahorita. Ya no vamos. El Señor ya viene por su iglesia. Amén. Hay que arrepentirnos. Hay que ser santos. Esa es voz de alarma. Cuando suene la de partida, es que entonces van a resucitar los que están en los sepulcros. Miren qué tremendo. Y los que estemos vivos, dice la Biblia. Por eso ahí dice. Y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros, dice, seremos transformados. Ya no vamos a ver muerte. El que ya no vea muerte, qué bendición, ¿verdad? Pero mire qué importante es esto. Este misterio ahí se está declarando porque el Señor ya lo reveló. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender la final trompeta. Pero fíjese, hermano, que hay algo que me inquieta volviendo aquí. No todos dormiremos. 1 Corintios 15, 51. La transformación se dará en un abrir y cerrar de ojos. Será así. Pero esta es un galardón que se obtiene al alcanzar la estatura de ¿qué? De más que vencedores. Ahora el punto ahí está. Más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores aquí? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que usted es más que vencedor? Yo creo que todavía nos falta porque ahí, o sea, ya vencimos, pero tenemos que dar más. Fíjense, hermanos, aquí eso usted tiene que entrar en un examen de su vida. ¿Qué cosas no he podido vencer? Ah, cuando me dicen algo todavía de mi mamá, todavía me pongo bien bravo. Sí, hay cristianos que todavía cuando le recuerdan a su mamá, se ponen bien bravos, todavía se quieren agarrar a golpes con la gente. Si no ha vencido eso, tiene que vencer eso. ¿Qué otra cosa no ha vencido? Ay, hermano, soy una mujer muy celosa, va a decirle, hermano. Va a decir usted, hermano, pero aquí en la iglesia ya no hay celosas. ¿Verdad que ya no hay? Mire qué silencio, hermano. Yo creo que de 100 hay 99 y una es la que no es celosa. Yo siempre he dicho y creo, digo, ay, qué mujer no es celosa, hermano. Es raro la mujer que no es celosa. A ver, mire, el silencio dice mucho. Yo pensé que un hermano iba a gritar, no, pastor, yo ya vencí eso. Mire, ninguna levantó el brazo y así, mire, yo ya vencí los celos. Mire, mi esposa casi me convence. Entonces, ahí es donde llegamos al punto entonces de entender que es un más que vencedor. Más que vencedor. Quiere decir que tienen un galardón por ser más que vencedor. Entonces, ahí llegamos a un punto. Entonces, nosotros tenemos que convertirnos en guerreros. La mujer en una guerrera, que todos los días sabe que tiene batallas. Miren, hermanos, a veces el día no ha empezado, o ya empezó el día, usted apenas se va parando y ya tiene luchas. Dice, qué bárbaro, ¿no? Por gusto, dijo el Señor, orad para que no entréis en tentación.
Hermano, ni se ha parado uno y ya el ataque ya está ahí, sobre la vida de uno. Quiere decir que ni el pie ha puesto en tierra. Y va a decir, ¿por qué no me paré con el pie derecho? Dijo usted, va, sino que me paré con el izquierdo. Eso es brujería, hombre, no crea en eso. Son supersticiones también. Sí. El Hijo de Dios se pare como se pare, que se pare firme y ahí sí le creo que va a tener victoria, ¿verdad? Amén. Entonces, mire, qué importante pensar en esto. ¿Quiénes son los más que vencedores? Aquellos que vencieron todas sus batallas a nivel tierra. Pero no solo a nivel tierra, a nivel aire, a nivel cielo. Amén. Ah, qué tremendo, hermano, llegar a ese punto de entender cómo es que hay que vencer. Por eso, mire, déjenme llevarlo al punto de más que vencedores. Romanos 8:37 y hasta el 39. Ahí le voy a mostrar puntos por qué nos dicen más que vencedores. Mire cómo dice. Pero en todas estas cosas, ¿cómo dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquel es Cristo. Amén. Porque estoy convencido, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, oiga eso, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí menciona por qué se le llama más que vencedores. ¿A qué niveles ha vencido? Ay, pastor, si cuando mi esposa me hace enojar, no, hombre, la quisiera mandar directito al cielo. ¿Se imagina? Entonces, no ha vencido. No es más que vencedor. ¿Qué más, hermano? Cuando le dice la esposa, ya es lunes y no me ha dado el gasto. Ay, esta mujer. ¿Cómo se pone? ¿Feliz? Algunos como no dan gasto no saben, ¿verdad? ¿Cómo es la situación? Mira, hermano, qué tremendo. Fíjese que yo tuve un tío, señor así alto, güero, ojos azules, parecía alemán. Tenía mucho dinero, muchas propiedades. Pero cuando había que ir a comprar el mandado, dejaba a la esposa en la casa y él iba al mercado. No le daba gasto. Él le compraba lo que quería. Ahora le pregunto a usted, ¿es correcto eso? No. Va a decir, pastor, ya me caía bien, pero ahora ya no me cae bien. ¿Por qué hablo del gasto? Mira, ahora mi esposa ya me está pidiendo gasto. Tan contentos que vivíamos, dice. Nomás llegó eso y se fue la paz de la casa. Es bueno que el hombre dé gasto. Sí, amén. Es bueno que se enseñe a ser responsable. Sí, amén. Entonces aquí llegamos al asunto de más que vencedores. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente. Mira qué tremendo todo lo que dice. Ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces aquí es donde uno tiene que medir los niveles en los cuales ya venció y pensar, voy a hacer una lista de lo que me falta. Porque ¿quiénes se van? Los más que vencedores. Y los que no han vencido, ¿qué pasa con ellos? No, si no ha sucedido el arrebatamiento, esforzarse. Pero si ya sucedió el arrebatamiento, se queda la gran tribulación. Cuando el anticristo va a estar gobernando en la tierra y matando a todo mucho cristiano que se le ponga por delante. Miren qué tremendo. Entonces aquí es donde ahora nosotros tenemos que pensar, Señor, yo tengo que ser no vencedor, más que vencedor. Qué tremendo, hermano. Y usted así, entonces, como entré ahí, ¿cuándo nos convertimos más que vencedores? Desde el momento en que Cristo murió en la cruz. Porque ya no solo es a nivel tierra, a nivel aire, a nivel cielo, a nivel alto, a nivel profundo en la tierra. ¿Sabe usted que debajo de la tierra hay potestades? Sí. Dice la Biblia que se va a abrir la puerta del abismo y van a salir en los tiempos de la gran tribulación. Sí, amén. Entonces quiere decir que van a ser más fuertes las luchas. Entonces ahí es donde aparecen millones en los cielos que murieron por causa del testimonio de Cristo. Mire, y por causa de la palabra.
ahí se convirtieron en más que vencedores. Entonces a ellos se les da el galardón, hermanos, por ser más que vencedores. Bueno, ahora sí seguimos, ¿verdad? Ese fue el punto que podríamos decir. Bueno, déjenme ver si ya lo hablé todo aquí. La transformación se dará en un abrir y cerrar de ojos. Este es un galardón que se obtiene al alcanzar la estatura de más que vencedores. Está hablando de dos cosas. Fíjese que más que vencedores, la salvación y la transformación son dos cosas distintas. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿ya es salvo? ¿Usted la había dado esa? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ya es salvo, ¿verdad? Amén. Entonces, ahora, ¿ser transformado es lo mismo que ser salvo? No. Ser salvo fue un regalo que Cristo nos dio en la cruz. Ser transformados es ser quitados de la tierra, porque entramos a otra esfera, a otro nivel espiritual. Bueno, ahora sí seguimos. El misterio de su voluntad. ¿Usted sabe la voluntad de Dios? Sí. De todas las cosas, ¿sabe la voluntad de Dios? No todas, pero algunas. Entonces, la voluntad de Dios es un misterio. Su voluntad es un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que no se conoce. Que está oculto. Algo que está oculto. ¿Cómo puedo saber si Dios está de acuerdo en lo que estoy haciendo? Mire. Un ejemplo, algo sencillo. Yo quiero un carro. Y sale uno por ahí, te vendo mi carro, mira, dame tanto. Te lo va a dar bien barato, dame 5,000, estos 1,020. ¡Qué barato! No los tengo, pero déjame conseguirte bien feliz, es que 5,000 pesos está regalado. Y no entiende la voluntad de Dios. ¿Será de Dios que compre ese carro? Es que está muy barato. ¿No será robado? Los baratos salen caros. Los baratos. ¿Por qué se ríe? Es que el hermano está diciendo como que está pasando, ¿verdad? Muy barato está caro, dice, ¿por qué robado? Sí, es que cuando algo es robado, pues lo están vendiendo baratísimo porque no les costó. Y entonces el asunto aquí es que si usted no siente nada, entonces usted no está conociendo la voluntad de Dios. Ay, no sé, pero hay algo que me está quitando la paz. Siento aflicción por quererle comprar, hasta el sueño se me ha ido. ¿Será de Dios esto? Entonces ahí usted entiende, eso no debe ser la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde empezamos a conocer la voluntad de Dios, que aunque es un misterio. Pero ¿quiénes? Ahora vamos al punto. ¿Quiénes son los que conocen la voluntad de Dios? Que piden la dirección del Espíritu Santo para hacer las cosas. Ya yo lo que dijo la hermana. Yo sigo preguntando. ¿Quiénes son los que conocen la voluntad de Dios? Si es un misterio. Mire, es como que yo le dijera, a veces a usted le han pasado cosas y usted dirá, ¿será la voluntad de Dios lo que me pasó? Pues es que estuvo feo. Tal vez no. Y entonces usted piensa, no fue el diablo, me quiso matar. Entonces ahí es donde llega un punto uno a descifrar, a interpretar cómo conocer la voluntad de Dios. Pero si es un misterio, entonces no lo voy a poder conocer. Pero para los hijos de Dios ya no es un misterio. Ese misterio ya quedó revelado. ¿Por qué quedó revelado? Porque Dios nos da a entender y a conocer las cosas. Entonces de esa forma se descubre algo que sigue siendo un misterio para muchos. Mire qué tremendo. Es como cuando una muchacha se quiere casar. Ay, Señor, lo ve y de pies a cabeza el muchacho. Este no es mi príncipe azul, dice. Pero mi mamá me quiere casar con este. Y mi papá también. Híjole. Ay, pero como que siento que no es la voluntad de Dios. Y ve un muchacho bien guapo, ¿va? Lo ve de los pies y dice, ay, Señor, tal como me lo recetaste.
yo creo que esto sí es tu voluntad porque el corazón me palpita fuerte. Vamos al asunto entonces. Confunde la voluntad de Dios con un deseo de su cuerpo. Yo creo que sí es la voluntad de Dios, porque me vinieron un montón de cosas a la cabeza. Ya me veía hasta de blanco. Ya estamos casándonos. No. Uno tiene que orar para que Dios le muestre su voluntad, porque la voluntad de Dios es un misterio que hay que interpretarlo. Cuando dice que es un misterio no quiere decir que no tiene interpretación. Puede tener interpretación. Cuando las cosas estaban selladas, por eso fíjese que a Cristo se le adora en el cielo, y los 24 ancianos se postran y le lanzan sus coronas. Y dijeron, digno es el Cordero de Dios de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. ¿Por qué? Él es digno porque Él es el que venció, dice. Y entonces dijeron, Él es digno de abrir el libro y de quitarle sus sellos. Entonces cuando a la palabra se le quitan los sellos, nosotros empezamos a entender misterios de parte de Dios. Mire qué bonito que usted diga que realmente la Biblia cuesta leerla porque cuesta entenderla, pero cuando Dios nos da revelación entendemos. Y en la Biblia misma están las respuestas de los misterios. Fíjese qué importante. Entonces aquí es donde llegamos al punto, el misterio de su voluntad. ¿Dios nos puede revelar esos misterios? Sí. Diga amén si lo entendió. Si no entendió, no diga amén. Es que usted dice, pues así despacito para que si me equivoqué, yo no dije nada. No. Cuando usted tiene convicción de algo, usted dice amén. Dios nos puede revelar su voluntad. ¿Dónde podemos entender en la Biblia que Dios nos puede hacer conocer su voluntad? Puede ser en una palabra que dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es algo escondido, un misterio. Y si tú clamas a mí, yo te lo voy a revelar. Ese está bien. Pero hay otro. Hay otro pasaje donde dice que Dios nos hará conocer su voluntad. Hermanos, ¿ustedes se dan tiempo para leer la Biblia? ¿O solo cuando viene a la iglesia? Qué bonito con usted. La palabra revelada es para sus hijos. Pero hay otro versículo que habla de que Dios nos hará conocer su voluntad. Mire, abra su Biblia, si trae Biblia o si trae en su celular la Biblia, en Romanos 12, desde el versículo 1. Y me va a decir, ¿qué dice ahí el versículo en voz alta? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Ay, nadie dice amén. A ver, ¿cómo dice? 12, desde el 1. Amén. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. ¿2? Sígale. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuándo es que comprobamos cuál es la voluntad de Dios? Cuando nos renovamos. ¿Cuándo es que entendemos la voluntad de Dios? Cuando renovamos nuestra mente, dice. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces, en la renovación de la mente se entiende el misterio de su voluntad. Y comprendemos, dice, la voluntad que es agradable, la voluntad que es buena, la voluntad que es perfecta. ¿Cómo puedo saber que esto no es pecado? Eso es conocer la voluntad que es buena. ¿Cómo puedo conocer que esto es excelente? Hace poco hablábamos de eso, ¿se acuerdan? Un tema que les di. El camino a la perfección. Ahí hablamos de lo que es bueno, de lo que es mejor, de lo que es excelente y de lo que es perfecto. Entonces, ¿cómo es que entendemos la voluntad perfecta de Dios? Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros le obedecemos.
Y Él nos revela lo que es excelente, y lo que es perfecto, y lo que es bueno, y lo que es agradable. Entonces ahí es donde decimos, para mí, su voluntad es un misterio, pero Él me lo revela cada vez que le busco. Entonces un ejemplo, por eso puse el ejemplo. Si ves un muchacho vas a decir, ay Señor, este como que no es. ¿Y por qué no es? Es que está feíto el pobre. Fíjese. Y si dice, ay, es que este sí está guapo. Así es como yo lo estaba pidiendo. Fíjese que hay iglesias que un tiempo se agarraron la locura. Decirle una carta a Dios y dile cómo lo quieres. Lo quiero con chinos güeros, Señor. Y que tenga ojos azules. Ah, eso ya es carnal, le digo yo. Hombre, no salen con esas tonterías. Pídanle a Dios que sea un hombre obediente a Dios. Si es obediente, que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Si ama a Dios así, la va a amar a usted. Y la va a respetar. Amén. Entonces, mire, y no de que, lo quiero con chinos güeros, Señor. Que tenga ojos azules, Señor. Que no tenga pies chuecos, Señor. Ni un brazo corto y uno largo. No, hermano, no, eso no es buscar la voluntad de Dios, ni es entender la voluntad de Dios. Eso ya es algo carnal. Yo cuando vi toda esa clase de formas de predicar, me molesté, me incomodé. Dije, eso no es de Dios. Están enseñando algo equivocado. Entonces, conocer el misterio de su voluntad es que Él nos dé entendimiento para comprobarlo. Fíjese que es tan bueno Dios que hasta nos da el sentir cuando algo es agradable a Él. Cuando algo no es agradable a Él, ¿sabe qué pasa? Sentimos perturbación, sentimos aflicción, como que algo no está bien. Y decimos, no, yo no hago esto. El apóstol Germán compartió un testimonio de que una vez un hermano le dijo, pastor, apóstol, aquí hay dinero, agarre un lugar grande, pero no aquí en esta área. Y entonces dice que él no sentía paz. Dijo, ¿sabes qué, hermano? Mejor mira, aquí ten esto, yo no siento paz, siento que no es de Dios hacer esto. Entonces, qué bonito es que nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Y Dios es tan bueno que nos da un sentir interno. Sí, amén. Que usted le diga al Señor, Señor, es tu voluntad que haga este negocio, es que me están dando una buena oferta. Pero pide la guianza de Dios para entender su voluntad. Te puede ser un misterio su voluntad si no lo entiendes. Pero si lo entiendes ya no es un misterio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a ver los puntos que están dentro de su voluntad para entenderlos. Mire, nada más eso vamos a ver, pero no sé hasta dónde nos lleve el Señor. Mire, Efesios 1:9, si existen muchas facetas de su voluntad. Y dice, una de ellos es hacer intercesión, otra es dar. La otra es la adopción como hijos, la otra es el servicio, la otra es nuestra santificación, la otra es ser agradecidos. Esos son, hermanos, los niveles de la voluntad de Dios o de las facetas de Dios con respecto a su voluntad. ¿Cómo entender la voluntad de Dios? Bueno, ahora déjenme llevarlo por pausa. Existen muchas facetas de su voluntad. Efesios 1:9 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué está diciendo ahí? Que ya nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Entonces Dios se propuso en Él mismo, le voy a dar a conocer mi voluntad. Hermanos, es horrible vivir sin entender la voluntad de Dios. Y usted tal vez pueda decir, es que yo no soy religioso. Es que ser religioso no es lo que te lleva a conocer la voluntad de Dios. Ahora el asunto es este, ¿sí necesitamos conocer la voluntad de Dios en la vida? Sí, hermanos, si no nos va, pero como se dice en México, como en feria, como burro aporreado. Sí, nos va duro si no entendemos su voluntad. Entonces cuando entendemos su voluntad, ahí es cuando decimos, qué lindo, Dios me libró de caer en cosas que no debía porque entendí su voluntad. Mire qué bonito. Entonces conocer la voluntad de Dios es bonito. Yo no sé por qué yo estoy tocando temas. Fíjese que yo siempre le pido a Dios que me guíe. Yo había estado toda la noche estudiando 2 temas que iba a tocar aquí.
Y en la mañana ya iba yo listo, bien temprano, me paré para hacerlo. Y me dice, Señor, cámbialos. Ah, bueno. Y fue cuando surge esto. Comparte esto. Y aquí es donde nosotros podemos decir, Dios quiere hablarnos. Y quiere darnos a entender cómo hacer su voluntad. Es como cuando a veces llega una camioneta bien cargada, un ejemplo, para que no nos vayamos por otro lado. No, es un ejemplo que voy a poner. Usted vende carne, ¿no? Y le llega a uno con una camioneta buena. ¿A cómo te dan la caja de carne? No, pues un ejemplo, me la dan a 100 pesos. Yo te la voy a poner a 30. ¿Y cuántas trae? Le dice. Como 5. Bájamelas todas. Dios me bendijo. ¿Cómo que Dios lo bendijo? No. Se habían robado las 5 camionetas de carne. Y usted está vendiendo un producto robado. Puede ir hasta la cárcel por hacer algo que no está en la voluntad de Dios. Ay, miren qué celular tan bonito trae ese. Y es un iPhone, y es el más actual. Te lo vendo, amigo. ¿Y cuánto? Dame 3,000 pesos por él. ¿Y por qué tan barato? Es que quiero comprar el más actual todavía. Fue a asaltar a un pobre por ahí, hermanos, y le quitó su celular. Y usted, como no conoce la voluntad de Dios, ay, se ve bien. Y está comprando cosas robadas. ¿Es la voluntad de Dios que compre cosas robadas? No. Dice que hay cristianos que tienen esa costumbre. No solo celulares, carros, no solo carros, cosas que venden. Pero a usted le quedó bien el comercial, ¿verdad? A mí me cae mal ese comercial. Cosas viejas que vendan. Hermanos, hasta Europa se oye eso ya. Famosos se hicieron con eso. Entonces ahí tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Es perfecto lo que yo estoy haciendo? ¿Es agradable a Dios lo que estoy haciendo? Pregúntale, Señor, ¿estás de acuerdo en eso? Entonces el Señor dice, por eso yo te dejé indicaciones y te dije que te renovaras en el poder de tu mente para que compruebes cuál es la voluntad agradable de Dios. Mire, ahí está el descubrir los misterios. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos al punto. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Hacer intercesión es parte de los niveles de conocer la voluntad de Dios. Romanos 8:27, mire cómo dice. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Miren, hermanos, hasta en la iglesia pasan cosas. Aquel que intercede por nosotros conoce el sentir, dice. ¿Qué sentir conoce? Del Espíritu, porque Él intercede por los santos. Una vez estábamos en un discipulado en Cuernavaca, hermano, y yo estaba compartiéndole a todos los hermanos que estaban en el grupo de discipulado, y llega uno que según que doctor. Hermano, yo vengo a pedirles apoyo, es que fíjense que yo estaba viviendo en Guerrero, soy médico, y mi esposa empezó a cocinar, hermano, y se explotó el tanque de gas, se murió mi esposa con los niños, hermano, y empezó a llorar. Y yo nada más me le quedaba viendo, observándolo. Y los hermanos, cuando empezó a llorar, rápido corrieron a abrazarlo. Yo siento que sí es de Dios eso, pastor. Triste ratero, hermanos. Venía de Guerrero porque en Guerrero se había robado un carro y traía una credencial de doctor, y con ese entraba al seguro de Cuernavaca para estacionar su carro ahí mientras se iba para la Ciudad de México. Y mientras robaba más en el camino, cuando se fue le robó unos celulares, un cuadro a una hermana. ¡Ay, qué miserable! Y unos hermanos llegaron un día a la casa porque yo los hospedé y me dicen, pastor, venimos a sacarnos porque no nos da buena espina. Sentimos que este tipo es mañoso. Fíjese el sentir de los hermanos. Pero el sentir de su hermano en carne del otro, ¡ay, es de Dios! ¿Cuál de Dios, hermano? Por eso es que uno tiene que tener sentir del Espíritu, para darse cuenta si lo que está diciendo aquel de veras es cierto o es un mentiroso. Porque muchos hasta lloran para conseguir lo que quieren, hermano. Y usted dice, ay, no, miren, pues ya hasta lloró. Pues hasta Judas lloró, hermano.
Y no porque lloró se salvó, terminó ahorcándose. Entonces, mira, aquí tenemos que entender, por eso dice que nosotros debemos de tener un sentir del Espíritu para todas las cosas, y de esa forma podemos entender la voluntad de Dios. Yo tengo un sentir de Dios, como que esto no late bien, no suena bien, como que no es de Dios esto que está pasando. Mire, entonces aquí dice la Biblia que el Espíritu y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él dice, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahí sí que no hay pierde, que usted ore, siempre decir, Señor, ven a mi vida, Espíritu Santo, ven a mí para que yo ore correctamente como debo de hacerlo. Y que cuando interceda en mi oración, lo haga conforme a la voluntad de Dios. No haga una oración que no es la voluntad de Dios, que usted le diga, Señor, tú sabes, Padre, que yo necesito 5 millones. Si tú me los mandas, voy a estar bien agradecido. Pues ¿quién no va a estar agradecido, hermano? Y va a decir, Señor, no te los voy a dar, porque no es mi voluntad. Te vas a echar a perder. Entonces ahí es donde la Biblia dice que a algunos Dios no escucha sus oraciones, porque piden para gastar en sus deleites, dice, y no conforme a la voluntad de Dios, dice. Mire, es una forma de entender el misterio de su voluntad. Conforme oramos, que el Espíritu esté en nuestra oración, dándonos entendimiento, hermanos, cómo orar, cómo interceder. Que usted tal vez puede decir, Señor, pobrecito, se lo llevaron, sácalo de la cárcel. Dicen sus familiares que lo están acusando de algo que no es cierto. Y sí es cierto. Y usted está, Señor, sí, sácalo, Padre, pobrecito. Mira cómo está su familia dolida. Y como no ora conforme al sentir del Espíritu, está haciendo una oración que Dios no va a escuchar. Así es, amén. Porque Dios, y que Dios le diga, tú no sabes, es un delincuente. Mira, hermano. Si le cuento una, se va a reír. Un hermano que era comandante de la judicial y tenía iglesia. Llegó uno a la iglesia y decirle, pastor, ayúdeme. Estoy pasando por momentos muy difíciles. Présteme la casa que tiene en Morelos para ver si por allá consigo un buen trabajo. Y lo fue a hospedar a su casa. ¿Y sabe qué era el hombre? Después ve las noticias que lo detuvieron. Era secuestrador. Tremendo que uno se ponga a hacer cosas sin pedir que el Espíritu le dé a uno respuestas. Sí, amén. Entonces aquí dice que cuando hasta oremos o hagamos una intercesión por alguien, que el Espíritu sea el que interceda por esa persona para que sea todo hecho conforme a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, ¿quién conoció la mente de Dios? Dice, ¿quién le instruyó? Dice. Entonces la Biblia dice, nosotros tenemos la mente de Cristo y el Espíritu es el que escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios, dice. ¿Cómo es que podemos entender la voluntad de Dios en este misterio de la voluntad? El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces dice que Él es el que escudriña hasta lo profundo. Hay gente que a veces no conozco, hermano, nunca los he visto en mi vida, pero de repente aparecen en la iglesia y estoy llorando el Espíritu y dice, ve y dile esto. Y voy directo. Así dice el Señor. Tú has estado en esta situación. Por esta causa, dice el Señor. La persona empieza a llorar. Y a grito abierto empieza a llorar. Una vez un ingeniero llegó a un grupo de discipulado. Nunca lo había visto. Hermano, vamos a orar. Siento que hay necesidad aquí. Alguien viene con una situación muy difícil. Y el Espíritu me dijo, ve y ponle la mano. Dice el Señor que traes una carga muy pesada, que ya no sabes qué hacer, estás muy afligido. Pero dice, Señor, no temas, yo tengo todas las cosas bajo control, no te preocupes por tu familiar que está pasando una situación difícil. El muchacho se soltó a llorar. Y el hermano que lo invitó me dice, pastor, usted no sabía nada. Qué bárbaro, cómo le habló Dios, dice. Venía bien afligido, me dice. Yo no sabía. Entonces aquí es donde vamos a lo bonito de que, qué bonito es que nosotros, siempre que oremos, ven Espíritu Santo,
Ven a nosotros, guíanos, dinos cómo orar, dinos qué hacer, dinos cómo interceder. Y el Espíritu Santo nos va a decir cómo hacer las cosas para que haya respuesta inmediata de parte de Dios. ¿Quiere que Dios le conteste pronto? Amén. Oremos conforme a la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, interceda por nosotros. Y entonces vamos a decir, qué bonito, qué hermoso entender las cosas como son. Y usted diga, híjole, no creí que Dios me fuera a enseñar de tal forma. Entonces por eso es que, miren hermanos, el cristianismo se vuelve bonito cuando uno empieza a entender hasta las cosas de la vida. Dígame usted, ¿es complicada la vida? No, cuando se sabe. Otra vez le pregunto, ¿es complicada la vida? Es complicada, pero con Dios es más fácil. Sí es complicada la vida. Pero ¿cuándo es que ya no se hace tan complicada? Cuando empezamos a entender cómo es la vida. Ahí es cuando ya no es complicada. Es como que yo le dijera, mire nada más la pregunta que voy a hacer. Y va a ver qué respuesta hay. Quiero que los varones casados me contesten. ¿Es fácil tener esposa? No es fácil. Pero ¿Por qué no es fácil? A ver, ¿por qué no es fácil? Porque tenemos diferentes ideas de repente. Porque son difíciles de entender las mujeres. Ahí va la pregunta. ¿Son un misterio las mujeres? Parecen cajita fuerte, ¿verdad? Que hay que saber la combinación para que las puertas se abran. Miren hermanos, ahora usted dígame, ¿es bonito entender los misterios de Dios? Cuando entendemos los misterios de Dios, la vida es linda, es hermosa, es preciosa. No hayamos ni qué calificativo ponerle. Cuando hay un momento bonito con la esposa, ¿qué dice usted? Señor, qué linda esposa me diste. Pero cuando se enojan, ¿qué le dice? ¿Te la envío, Señor, o te la llevas? ¿Qué hacemos? La mujer es un misterio. ¿Sabía que dentro de los misterios está la mujer como el matrimonio de Cristo? Y ese misterio no lo voy a hablar hoy. Cuando Adán despierta, mi hermano le contar un poquito. ¿Y quién es esta? Dijo Adán. Y Dios le dijo, es carne de tu carne y hueso de tus huesos. ¿Y cómo se va a llamar? Le dijo él. Varona, le dijo. ¿Por qué, Señor? Porque salió del varón, le dijo. Entonces usted diría, entonces es más fácil entenderla porque salió del varón. Pero es la parte de nosotros que no entendemos. Es la parte de nosotros que no entendemos. Es el misterio a resolver. Entonces usted va a decir, pastor, siga con los misterios. Ahora preguntémosle a las mujeres. ¿Es fácil entender a un hombre? Mírenlas. Se quieren pasar de listas, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces miren hermanos, dentro de los misterios a entender está este misterio de hacer intercesión para poder entender el misterio o los misterios de la voluntad de Dios, porque no es una sola faceta, son varias las facetas. El misterio de la intercesión. Entonces, ahora, otro misterio. ¡Ay, qué tremendo! Dar. Dar es un misterio. Ahora, ¿me pueden ayudar a predicar hoy? ¿Por qué podría ser un misterio dar? Ahí le va. ¿Por qué es un misterio dar? A ver, que yo le dijera al hermano Napoleón, Napoleón, ¿trae dinero? Sí, hermano, traigo como 10,000 pesos aquí en la bolsa, me los acaban de dar. Y yo le dijera, ¿me los puede dar? Eso sí está duro de entenderlo, dice. ¿Por qué se lo voy a dar?
Va a decir, sí, hermano, sí. Mire, si algo se pelea en la vida cristiana es el dar. ¿A cuánto les cuesta dar? Mira, nada más una mano se alzó. 2, 3. Ah, no me está diciendo que no. El que no tiene ese don no lo entiende. Es que es un misterio. Ahora la pregunta es, ¿por qué es un misterio dar? Mire, a mí me cuesta terminar los temas, hermano. Qué problema, para mí es un misterio también. ¿Por qué es un misterio dar? Porque no lo entendemos. Ay, ¿por qué tengo que dar? Y México es un país donde para todo hay que dar, hermano. Hay que darle coscorrones a algunos porque no entienden. Y dicen, bueno, pero ya llegando a lo real ya, usted dice, ¿por qué le tengo que dar al de la basura para que se lleve la basura? ¿Por qué le tengo que dar al que vino a arreglar el internet si ese es su trabajo, para eso le pagan? ¿Por qué le tengo que dar al de la luz porque se me fue la luz o se echó a perder el medidor? ¿Y por qué le tengo que dar si es su trabajo, él gana un sueldo por eso? ¿Por qué le tengo que dar, hermano, voy al súper a comprar, y por qué le tengo que dar al cerillo que está poniendo ahí a la bolsa si esta empresa es millonaria? ¿Por qué no les paga a ellos? Porque es un país con mucha corrupción. Demasiada corrupción. Usted va a otros países y no hay esa costumbre. Si usted les quiere dar, dice, no tiene por qué darme. Por favor, no lo haga porque van a pensar mal y me van a correr de mi trabajo. México es un país con mucha corrupción. Muchísima. Pero ya quedó la costumbre de dar. Entonces, ¿es un mal dar? ¿Es un mal dar? No, Porque ese de dar así a todo, para todo, ¿es bueno o es malo? es bueno, ¿Y si es bueno? bueno, para... Por eso hay un dicho aquí en México que dice que el que no tranza. ¿Es correcto? Para todo hay que darles. Hasta el policía, solo porque no le cayó bien, lo para y le dice, a ver, si quieres que te deje, pues dame algo. Hay que entender el dar. Hay que saber a quién darle. Fíjese que hasta la Biblia dice que debemos de dar a quien es debido, dice. Mire esto, hay que dar a quien es debido, cuando tengamos poder en nosotros para hacerlo. Entonces ahí hay que entender por qué el dar está dentro de los misterios de la voluntad de Dios. ¿Por qué nos cuesta dar? Cuando hay el poder para dar y que sabemos que ese dar es bueno, entonces hay que calificar el dar a quién y cuándo y cómo. Amén. Fíjese que cuando la Biblia dice, dad, dice, y se os dará, dice la Biblia. Medida remecida, medida apretada, medida rebosante, dice. Quedarán en vuestros regazos. Ahí habla del verdadero dar, que es un don. El dar es un don. Y ya no es un misterio. Ya entendió el misterio. ¿Por qué? Porque cuando nos toca dar, ay, si hay una de 50 aquí. Esa voy a dar. Este dar es un don. Y este dar debes de entenderlo. ¿A quién le estás dando? ¿A Dios? ¿Al necesitado? ¿Al que de veras necesita? ¿Crees que 50 centavos le van a servir? No. Ni para un chicle. Ya no alcanza. No, ni para un chicle. Entonces tienes que aprender que si descubriste el misterio, ese misterio te es una bendición. Cuando das al que de veras necesita, cuando le das al que se va a drogar, en lugar de hacerle un bien, le estás haciendo un mal. Así es, amén. Mire, yo fui a la cárcel hace poco a predicar a una persona. Y no me faltaban jóvenes. Había uno que hasta me decía, la Biblia dice esto, que cuando tú das esto, cuando tú... Leo, tú sabes mucha Biblia, Leo. Pero ¿sabes cuál es el problema, Leo? Que no obedeces lo que dice la Biblia, Leo. Tú pides para drogarte. ¿Y de qué sirve lo que sabes de la Biblia? De nada te sirve. Entonces ahí es donde uno dice, no, yo no le doy. Ay, me quebrantan. Uy, yo no aguantaba. Ya quería irme de ahí, hermano. Porque ya casi le daba. No coscorrones. Ya casi le daba dinero. Pero lo bueno es que no llevé dinero.
Porque ¿cómo le va a dar a esto si quieren para drogarse aquí adentro de la cárcel? La cárcel es como un supermercado adentro, hermano. Que usted dice, ay, aquí allá adentro no hay nada, por eso hay que llevarles esto. No, adentro hay de todo. Hay marihuana, hay cocaína, hay de todo, hermano. Y están presos porque lo agarraron vendiendo droga y adentro hay venta en cantidad. Les están dando algo que los está matando. Y si yo le doy para que siga con su vicio, le estoy dando un dar que no he aprendido a entenderlo. Entonces hay que aprender que el descubrir este misterio de dar, cuando lo entendemos, nos trae mucha bendición. Cuando yo veo que es una causa que es justa, yo saco y digo aquí, Señor, yo sé que tú eres fiel. Y doy. Y Dios rápido me contesta. Una vez vi una necesidad en el aeropuerto de México. Saqué de mi bolsa y eché en una cajita que tenían ahí los de Mexicana de Aviación. Dije, es justa su causa. Y yo iba para Monterrey porque teníamos nuestro retiro de pastores. Hermanos, bajo del avión, un billete. Gloria a Dios, dije yo. Subo las escaleras allá en el hotel de Nuevo León y otro billete. Gloria a Dios, dije. Y vienen unos pastores y dicen, pastor, quiero que nos des consejo a mi esposa y a mí. Y le digo, espérate que no se cierre el elevador. Le digo, hay un billete allá. Ahí voy corriendo a agarrar otro billete. Le digo, esta es mi día, ¿cómo Dios me está bendiciendo? Yo sembré una semilla. Dios me la multiplicó. O me la triplicó, cuadruplicó. Pero es cuando entendemos el misterio de dar, a quién dar, cuándo dar. Sí, hermano. No le dé a su hijo porque tiene cargo de conciencia. No, hable con él. Si lo que necesita es que hable con él, dele consejos, no dinero. Entonces, se va a enojar, ¿verdad? Porque no vamos a poder terminar. Nos falta, estamos en el dar, ¿verdad? Y esto dice 2 Corintios 8:5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo, al Señor. Eso es dar. Darse uno primero al Señor. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Miren qué importante cuando alguien dice a nuestros apóstoles, vamos a ayudarlos. ¿Cómo cree usted que Pablo viajaba de Israel a Europa, a Europa, hermano? Con la ayuda de los hermanos que se dieron a Dios primero y después sintieron de Dios darle al apóstol para sus viajes, que fuera a predicar el Evangelio. Por eso Roma recibió el Evangelio cuando el apóstol Pablo llevó el Evangelio. Y así otros lugares también donde llevó el Evangelio. A Éfeso, a Etiopía, hermanos, a diferentes lugares llevó el Evangelio. Bueno, mire, conocer el misterio de su voluntad, la adopción como hijos. Parece que esos son los puntos que se me quedaron. No, todavía hay otros, miren. Nuestra santificación, ser agradecidos. Miren, ¿quieren que me regrese si le quieren tomar una foto o apuntarlo? Bueno, ahí voy de regreso. Ahí está, la adopción como hijos. Efesios 1:5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. La adopción de nosotros como hijos estaba dentro de su voluntad. El servicio, el saber servir a Dios, ayudando al necesitado, llevando el Evangelio a las cárceles, visitando a la viuda y al huérfano, ayudando al que sufre en sus hogares, llevarles la oración y la palabra, es una bendición grande. Esa es la mayor bendición que podemos darle a alguien. Y servirle también al que no puede. Efesios 6:6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servir dentro de la voluntad de Dios es importante. Nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 5:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Mire, hermano. Es la voluntad de Dios que uno se santifique. ¿Qué más? Sed agradecidos. Ese es otro de los misterios de la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Hay muchas cosas que están dentro de la voluntad de Dios que nos pasan a nosotros. Entonces dice la Biblia que hay que darle gracias a Dios. Ser agradecidos es muy importante. Y creo que ahí termino. No sé si ahí termina, pero bueno, ya no les puedo explicar más porque el tiempo ya se nos fue. Y usted ya no va a captar todo, ¿eh? Entonces, mire, qué importante es que ya le di la idea, ya le expliqué el misterio de su voluntad. Que usted diga, qué importante entender eso. Entonces, cuando algo no está en la voluntad de Dios, no hay que forzarlo. Hay que dejar que Dios nos guíe a hacer otras cosas, pero no forcemos lo que Dios no quiere. Porque Dios sabe lo que va a ser para bien de nosotros. Es importante todo eso. Entonces, mire, el que usted esté aquí hoy, yo le pregunto hoy, a ver, ¿si están aquí? El que usted esté aquí hoy, ¿será la voluntad de Dios? Amén. Sí, hermanos, es la voluntad de Dios. Ahora mire, póngase de pie. Dígale al Señor ahí donde está, Señor. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere decirle al Señor, Señor, aquí estoy? Y yo sé que es tu voluntad que yo sea liberado o yo sea liberada, usted como mujer, ¿no?, de los pecados que me traen consecuencias graves. Yo te pido hoy, dígale conmigo, Señor, yo te pido hoy, dentro de tu voluntad, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, borra mis iniquidades, entra en mi corazón. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Dígaselo, abra su boca. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es la voluntad de Dios que usted haya venido hoy, porque Dios tiene un plan hermoso para usted. Dígale, yo quiero que entres a mi corazón.